respetar el tiempo de la gente. Tiene una desesperación, Flor, por verlo y escucharlo usted aquí. ¡Qué barbaridad! Noticia, buena noticia. Don José Vega, miembro de la campaña de Martín Torrijos, quien ayer hizo un planteamiento. Joy, lo primero, qué interesante sería si nos puedes hacer una síntesis del planteamiento de Martín Torrijos ayer. Claro, bueno, no sin antes darle los buenos días a la audiencia de Panamá en directo. Básicamente, lo que planteó Martín Torrijos ayer se resume en 2 puntos. Uno, hacer un llamado de atención a las autoridades que tienen aún procesos o acciones legales pendientes de definición y que están condicionando la conformación de la papeleta presidencial en las próximas elecciones. Ya aquí, en las intervenciones que me han antecedido, se ha hablado de el breve periodo que dista de las elecciones y todavía el país no tiene la satisfacción de conocer a ciencia cierta la configuración de su oferta electoral presidencial. Y esto no es necesariamente algo que es sin importancia. El elector tiene el derecho de conocer por quiénes va a poder votar y por quiénes no. No se trata nada más de ver un lado de la moneda y que, bueno, hay una parte de la mayor parte de la oferta electoral está definida, pero cómo el elector puede valorar una y otra oferta, cómo puede considerar los pros y los contras, hacer una decisión informada. ¿Hace cuántas décadas? Aquí no están, como usted, profesor, y en algunas otras oportunidades, algunos otros formadores de opinión le han tratado de enseñar a la población la importancia de no ir a dar un voto por darlo, sino de hacer un voto informado, de tomar la decisión en la dirección de los mejores intereses del país, que atienda a las prioridades nacionales. ¿Y qué sucede? Ahora mismo estamos privando a la ciudadanía de esto. Y quizás no es responsabilidad de las autoridades que eso esté sucediendo, pero sí es una responsabilidad que atiendan eso con la prioridad que merece. Ese fue el primer punto, fue un llamado de atención que creo que alguien tenía que alzar la voz en cuanto a eso. Lo hizo Martín Torrijos. Y yo ayer, escuchándolo, me daba cuenta de que quizás esto al elector le permite ver la diferencia entre alguien que ejerció ya la presidencia de la República con algunas personas que aspiran a ejercerla, pero que no han tenido esa oportunidad todavía. Tener la suficiente entereza, la suficiente solvencia para plantearle esto públicamente al Tribunal Electoral, al órgano judicial, que en estos tiempos, faltando tan pocos días para las elecciones, quizás sea un tema delicado, es un tema que no se maneja con mucha felicidad por parte de ningún candidato. Nadie quiere verse metido en medio de los últimos días de la campaña en una discusión ni con el órgano judicial ni con el Tribunal Electoral. Se necesita tener carácter, experiencia, saber cómo manejar situaciones críticas del país. Y esto ayer yo creo que fue la primera gran muestra de que ante eventos críticos, alguien que tiene la experiencia y que lo ha hecho bien, se puede lanzar un llamado como este públicamente, sin temor y sin caer tampoco en pedidos tipos cartas de Santo Claus. Creo que Martín Torrijos en ningún momento dentro de su planteamiento impuso ninguna expectativa en cuanto a resultados. Lo que dijo, por favor, defínale al país esto. Yo creo que eso era muy responsable y ese fue el primer punto. El segundo era algo que el momento económico del país exige, y fue ante la pérdida del grado de inversión. Por lo menos en cuanto a Fitch, que es la... Que Martín Torrijos sabía, ¿no? Porque él estuvo en contra del contrato minero y decía el pueblo y que se cierre, ¿no? Yo creo que sería, así como el profesor tenía esta conversación con Leonardo hace un momento de si le tenía o no le tenía que decir, Gonzalo, yo creo que cualquiera que está políticamente informado no le tiene que ir a decir que íbamos rumbo a la pérdida del grado de inversión. Claro, pero yo... Eso lo sabía Martín Torrijos y lo sabía el resto del país informado. Estamos claros de ese punto.
Una cosa es no creer en la minería a cielo abierto, una cosa es no haber estado en contra o haber estado en contra del contrato, y otra cosa es decir, se cierra y punto, y no hay grado de discusión siquiera para que esto continúe. Entonces, ahora, todo el mundo se lava las manos, y el profesor está haciendo una apuesta conmigo a ver qué político que estuvo en contra del contrato pidiendo que se cierre la mina va a asumir la responsabilidad de lo que hoy estamos viviendo. La consulta es, ¿le cabe responsabilidad a Martín Torrijos de ese grado de calificación, más allá de que fuese uno de los argumentos de Fitch? Porque además, ayer habló de un ajuste fiscal. Cuando Martín Torrijos se le preguntó que si había una reforma, él dijo, no hay reforma. Y un ajuste, más allá de un tema semántico, es una reforma. Bien, como dices, es un tema semántico. ¿Qué puedo yo concebir como una reforma fiscal cuando ya he estado gobernando el país? ¿Y qué creo yo que es un ajuste fiscal? Sí pueden ser dos cosas distintas, porque un ajuste fiscal lo puedo hacer hasta por vía de decretos ejecutivos que desarrollan, que reglamentan normas del Código Fiscal, por ejemplo. Pero una reforma fiscal no la puedo hacer si no modifico el Código Fiscal. O sea que técnicamente son dos cosas distintas. Y yo entiendo lo que me plantea, pero hay que ser también muy sobrios al hacer este tipo de evaluaciones, porque quien está hablándonos allá enfrente probablemente tiene una experiencia que nosotros no hemos tenido frente a esto. Claro. Así que yo quiero ser justo y dejar claro que sí son técnicamente dos cosas distintas, totalmente distintas. Es más, las decisiones que implica un ajuste fiscal y que implica una reforma fiscal pertenecen a dos entes dentro del Estado totalmente distintos. Un ajuste fiscal lo puede hacer el Ejecutivo. Una reforma fiscal no. Una reforma fiscal lo hace por iniciativa del Ejecutivo a través de la Asamblea Legislativa. Así que son dos cosas totalmente distintas. Sin embargo, yo aprecio como válido lo que me dices, porque el elector se puede estar preguntando eso. Pero esos son distintos. Hay una serie de medidas que debe tomar la persona que se siente en la presidencia de la República a partir del 1 de julio de este año. Esas medidas, si bien no tienen como la mayor prioridad la recuperación del grado de inversión, es innegable que Panamá vivió mieles de beneficios al haber tenido ese grado de inversión. Entonces creo que una de las cosas valiosas que planteó Martín Torrijos ayer fue primero delimitar de dónde surge el grado de inversión. Porque los grados de inversión no se atribuyen a los países o a las economías de los países por arte de magia. Eso no sucede, no es un hada madrina que viene y lo toca a uno con una varita. Resulta que esto es producto de un proceso. Y cuando uno ve la curva económica de los periodos anterior a Martín Torrijos en el 2004-2009, durante el periodo de él y los periodos posteriores hasta la fecha, te das cuenta de que incluso cuando inicia el periodo administrativo de Martín Torrijos, existe irónicamente una similitud muy grande con la situación económica, tanto en la relación deuda-PIB, también con el déficit fiscal. Entonces, si nosotros vemos el desempeño que tuvo la economía, cómo se redujo la relación de la deuda-PIB, cómo se redujo significativamente el déficit y cómo se entregó el país, además que eso no estaba en las gráficas ayer, pero que probablemente los que estamos aquí lo recordamos, sí. Como, no sé si Leonardo, tal vez por edad, el índice de crecimiento del Producto Interno Bruto cuando sale Martín Torrijos. Cuando Panamá estaba creciendo probablemente solamente superado por China en el mundo en ese momento, creciendo a 2 dígitos. Entonces, a mí esto también me permitía hacer una valoración que me pareció lógica dentro de esto. Ahora mismo es muy natural que salgan todos los candidatos a decir alguna fórmula o algún planteamiento respecto a cómo van a enfrentar esa pérdida del grado de inversión. Claro, Joey, pero es que lo que usted dice es claro. Y nadie está poniendo en duda de que Martín Torrijos le dio en bandeja de plata a Ricardo Martinelli el país con una economía sana. Eso es una realidad en cuanto a déficit, deuda, PIB, incluso la deuda per se. Pero yo quiero preguntarle por la responsabilidad
que tienen que asumir los candidatos y que tienen que asumir Martín Torrijos sobre lo que veía venir con respecto al grado de inversión. Es que Martín Torrijos, a sabiendas que eso iba a ocurrir, decía, igual, cierren, aquí no pasa nada. Yo te voy a contestar, Gonzalo. Martín Torrijos no es el presidente de la República ni es miembro de esta asamblea. A la asamblea se le sometió un contrato y ese contrato, el contenido y las insuficiencias que fueron encontradas por el órgano judicial después, cuando fue sometido a estas demandas de inconstitucionalidad, no dependen de Martín Torrijos. Martín Torrijos es un ciudadano que tiene también derecho a tener una opinión respecto al curso que debe seguir las cosas. Él no definió qué está sucediendo. No creo que a nadie individualmente se puede responsabilizar de la suerte del contrato de la mina, ni de antes ni después. Cuando digo antes de que fuera sometido ese texto a la Asamblea, ni después cuando la Corte le tocó decir yo encuentro 25 vicios de inconstitucionalidad en el contrato. Esto no depende de una persona. Así que yo creo que ni siquiera ahí es un tema por definir. Señor, yo me quiero referir al tema de la preocupación del presidente Martín Torrijos y candidato presidencial para las próximas elecciones, de cómo quedará conformada esa papeleta presidencial del 5 de mayo, porque es una preocupación que tiene la mayoría de los panameños. De hecho, hay miembros, abogados de diferentes partidos políticos que han emitido su opinión en favor de José Raúl Mulino, es decir, que no se inhabilite. Yo quisiera preguntarle si hay alguna posición al interno de la campaña de Martín Torrijos de qué es lo que debería pasar con esa candidatura. La campaña de Martín Torrijos, y Martín Torrijos lo ha incluso expresado públicamente, está comprometido con la decisión que tomen los órganos jurisdiccionales en cuanto a las acciones que están pendientes. El Tribunal Electoral habló. No solamente el Tribunal Electoral va a tener que actuar en conformidad con ciertas decisiones que parecen estar aún pendientes con acciones legales. No es un secreto que hay una demanda de inconstitucionalidad contra una candidatura presidencial todavía. Entonces, esto es algo que, como yo decía hace un momento, no es culpa del órgano judicial, no es culpa del Tribunal Electoral, pero les va a tocar definir la suerte de eso. Martín Torrijos no está diciendo que quiere que le nieguen la oportunidad a nadie. No. Si le cabe en derecho a la oportunidad, simplemente que corra y que se le defina. Esa parte yo lo entiendo, pero dentro de la campaña me imagino que hay una cantidad de asesores legales y que tienen posiciones sobre el tema. Aquí yo le he escuchado al profesor, creo que más veces que lo que puedo haber dicho yo mismo, de que cuando tienes 3 abogados tienes 4 opiniones. Así que sería muy difícil que yo pudiera dar una única opinión respecto a ese tema. Esto ha producido un debate interesante también porque lo que quedó en evidencia es que no siempre las normas están diseñadas para considerar todas las posibilidades. Y en este caso, la norma constitucional, cuando uno la confronta con la norma legal electoral, pareciera que no consideró qué pasaría cuando un candidato presidencial fuera inhabilitado y fuera sucedido en la oferta electoral por su candidato a vicepresidente. Porque la redacción que hay, y hay posiciones para esto, la redacción de la norma constitucional dice que con la elección del presidente, el día de las elecciones, se elegirá a un vicepresidente. Pero esa es la Constitución la que está así. Y le corresponde en ese caso a la Corte Suprema de Justicia, que es la que interpreta la Constitución, decir, aquí el sentido de la norma es este. Y si bien no hay una aplicación específica, y la Constitución, otra cosa, la Constitución no es una ley. O sea que la Constitución no está diseñada para entrar en cada caso particular. Así que a la Corte le corresponde decir, bueno, esta es la norma y esta es la forma como se va a aplicar. Joey, ¿cree usted como abogado y por las consultas que ha hecho que le den los tiempos, por un lado, a la Corte de fallar sobre el tema antes del 5 de mayo y por el otro, qué tanta zozobra o qué tanta incertidumbre genera que esté este tema sobre la mesa a menos de 30 días para las elecciones? Bien, pareciera que los tiempos se dan. Hoy se inicia, pasado mañana se cumplen los 3 días del edicto que ha sido fijado en la Corte para convocar opiniones en relación con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esa candidatura que está demandada. Así que en este caso, teniendo en cuenta que dentro de 3 días se inicia esa cuenta regresiva de 10 días
Estamos hablando de que hay razonablemente tiempo. Creo que el ejercicio que hizo la Corte en ocasión del contrato de la mina demostró que eso puede ser manejado en esos tiempos. Ahí surgen otras discusiones y otra vez estamos viviendo días que son días muy singulares, días que no tienen precedentes en la historia de Panamá. Yo soy abogado, no es un secreto que muchas veces el rezago en la resolución de casos va mucho más allá de las expectativas y a veces de lo tolerable. Y hay quienes plantean, o sea, bueno, si ¿y por qué voluntad, sí? Exacto. Si hay voluntad de los magistrados, Exacto. echan a andar ¿Por qué tienen que venir a fallar esto con todos los casos que están pendientes? Sí, está bien, están pendientes, pero vamos a someter al país a esto. Realmente hay que hacer que el elector ignore por quién va a tener que decidir votar o no votar solo porque hay un rezago. Vamos a acabar más en la fosa de ese error. Yo creo que no. Yo creo que la Corte tiene en sus manos el tiempo suficiente y ya lo ha demostrado. Joy, yo le tengo una consulta y es, ¿teme usted que la división de votos nos dé un resultado que podamos lamentar en un futuro a nivel presidencial? ¿Por qué se lo digo? Porque aquí el profesor dice, tendrá que haber una cuota de responsabilidad después del 5 de mayo si las cosas no salen como la oposición quería. ¿Usted qué cree que debemos estar preocupados por esa división de votos? Bien, aquí hay dos cosas que para mí son importantes. Uno, que a diferencia de muchos de los periodos electorales, aquí la polarización no se está dando entre un candidato, un oficialismo y fuerzas de oposición. Aquí el oficialismo parece estar más bien fuera de esa discusión. Y hay un candidato de oposición y otros candidatos de oposición que estarían disputándose esa polaridad. Así que eso para comenzar, que eso define un panorama también, otra vez, algo inusitado en nuestra vida política. Pero sí, nosotros tenemos que tener conciencia de que la fragmentación del voto presidencial es un factor limitante, es un factor y ojalá todos los panameños lo comprendiéramos en toda la extensión que requiere. En la medida, y aquí pasamos un ejercicio parecido, las primeras elecciones, las elecciones que hubo después del gobierno de Guillermo Endara, que hubo una oferta electoral muy nutrida para presidente. Y nosotros vimos cómo la fragmentación de ese voto, a pesar de que pues, en ese momento el PRD ganó la presidencia, si recordamos, una de las primeras cosas que hizo el presidente en ese momento fue convocar a las fuerzas que se habían disputado el gobierno con él. Convocarlo e hizo designaciones dentro de su gabinete para eso. Entonces yo creo que ayer, y eso es otra cosa que me trae al mensaje que decía Martín Torrijos, en circunstancias distintas, lógicamente, porque en ese caso, cuando hablo de las elecciones de periodo, ya se me confunden las fechas, con tal 89, quiere decir que esto era 94. Distinto a las elecciones del 94. En este caso, Martín Torrijos no está corriendo por un partido político. Así que no tiene que mantener este nivel de compromiso que tradicionalmente se espera que tengan los candidatos presidenciales que corren por un partido político frente a la membresía que lo respalda. Martín Torrijos sí está corriendo por el Partido Popular, pero el Partido Popular no es un secreto que tiene también una membresía limitada y esto le permite a Martín Torrijos tener un marco de más amplitud para la conformación de un gobierno y precisamente para enfrentar responsabilidades económicas como las que supone el próximo periodo presidencial. Lo que sí me queda claro, yo y por lo que escuché al inicio de esta intervención, es que sí, Martín Torrijos va a procurar seguir explotando lo que en mi opinión es su principal activo, y es la experiencia. Que un poco de eso, entiendo, fue lo que trató de proyectar una vez más ayer en esa intervención. O sea, como quien dice, yo no vengo a aprender. Sí, definitivamente. Y creo que más allá de un simple punto de venta de discurso, es un hecho incontrovertible. Tuvo
un ejercicio presidencial exitoso. La economía del país así lo acredita. También el desempeño de Panamá ante la comunidad internacional fue muy beneficioso para el país. Pudo llevar adelante grandes proyectos, no solamente proyectos de infraestructura, porque no se trata, Panamá y ningún país se trata solamente de construir obras y legados, insignias. Hizo las reformas que el país requería en ese momento y que habían sido compromisos que había establecido y que muchas personas decían, toma la presidencia y quién sabe si los va a cumplir, porque esto va a ser una discusión dura, exacto. Y al final lo hizo. Entonces, este tipo de experiencia, no solamente la experiencia por haber tenido que administrar